un buen mayordomo entiende bien el nuevo pacto de la gracia. Ahí es donde comienza todo. De lo contrario, todo lo demás en nuestras vidas estará mal. Si entendemos mal el pacto de la gracia, o si no lo creemos, todo en nuestra vida estará mal. Si la raíz, si la base está mal, todo lo demás estará mal. Es así. Un verdadero profeta, un verdadero apóstol, comprende y vive el nuevo pacto en Jesucristo. Un verdadero profeta y apóstol no mezcla lo antiguo con lo nuevo, no mezcla la ley con la gracia. Entiende bien, discierne bien todas las cosas, tiene revelación sobre ese asunto. Entiende bien porque un verdadero apóstol y profeta tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros nos ilumina, nos enseña, nos revela. Yo reconozco a un verdadero apóstol o profeta por el mensaje que predica, no por la prosperidad que tenga o por los milagros que pueda hacer, no porque mide 7 pies, ni hable bonito, ni tenga ojos azules o verdes, sino por el mensaje que predica y enseña. Es por eso, por lo que yo puedo saber quién es un verdadero profeta o apóstol del Señor. Y créanme lo que les digo, hay muchos en la ciudad de Miami que no son apóstoles del Señor. Hay muy pocos genuinos apóstoles y profetas del Señor. Se los puedo contar con los dedos de las manos. ¿Cuál es el mensaje de la mayoría de estos apóstoles modernos? ¿Cuál es el mensaje de ellos? No es el de la Biblia. La Biblia me enseña un mensaje diferente al mensaje que están predicando. Por eso reconozco, entiendo y tengo discernimiento de que no son apóstoles del Señor. ¿Cuál es el mensaje de ellos? ¿Cuál es el enfoque de ellos? Es dinero, prosperidad, autos, casas, corbatas, zapatos, mi auto, mi autoestima, amor a uno mismo, mi iglesia, mis ovejas, mi ministerio, mi negocio, mi fe, mi inteligencia, mi sabiduría, mi unción para prosperar, mi unción para generar dinero, el polvo de oro, la cancelación de deudas, mis pactos para hacerme rico, mi poder, mi fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto se centran en ellos mismos. Por eso es que sé que no son apóstoles de Cristo, sino un montón de farsantes que todo lo que buscan es llenar sus bolsillos y asegurar su futuro financiero a costilla de la iglesia, a costilla del ministerio. Cristo dijo en Lucas 16:9, dijo, ahora voy a empezar a tocar un tema diferente. Y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando fallareis os reciban en las moradas eternas.
Hay otra versión bíblica que dice de esta manera: ganá amigo por medio de las riquezas injustas. Aquí le llaman riquezas de maldad, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Este versículo ha sido de mucha controversia en los círculos cristianos. Y este versículo simplemente nos está diciendo que los creyentes deben aprender a ser más fieles con el dinero en cuanto a otros y a la obra de Dios. Debemos utilizar el dinero para las cosas eternas, para ganar el mundo para Cristo. Usted y yo debemos ser fieles al dinero que otros le confían, a su empresa, a su centro de trabajo, a su iglesia, a su propio dinero y sobre todo a Dios. Usted debe ser un buen administrador del dinero ajeno y del dinero que Dios le provee. Los impíos son fieles al mundo. Los cristianos debemos ser más fieles a nuestro mundo. Jesús dijo: ustedes no son del mundo como yo no soy del mundo. Los impíos son fieles al mundo. Nosotros debemos ser más fieles que los impíos a nuestro mundo. Un buen administrador o mayordomo nunca es irresponsable con el dinero. Cuide el dinero que Dios le da, ya sea por negocios o por el sudor de su frente. Sea un mayordomo inteligente. No malgaste el dinero en las cosas temporales. Hay muchos creyentes que malgastan el dinero en cosas materiales que no necesitan, solo por el deseo de comprar algo, y se llenan de 1000 porquerías que nunca utilizan. Al final tienen que hacer un garage sale frente a su casa o botar todas las cosas a la basura. Y yo veo que el dinero ha reemplazado al Espíritu Santo en el cristianismo actual. Ellos tienen la impresión de que si no tienen dinero no pueden hacer la obra de Dios. Esto es una mentira del mismo infierno. Lo único que necesitamos para hacer la obra de Dios es Cristo en el corazón. Y cuando Cristo está en el corazón, el Espíritu Santo está en nosotros. Todo lo que necesitamos es el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Miren, les digo algo que les va a sorprender. Existe un espíritu de codicia que oprime a la gente con deseos e impulsos anormales. Ese espíritu oprime la mente, oprime el raciocinio de hombres y mujeres alrededor del mundo. Ese espíritu está destruyendo a la población mundial para que vivan esclavizados a las deudas hasta el día que mueran. Se hacen esclavos hasta el día que mueren.
Yo les digo algo, un cristiano no puede vivir totalmente feliz si está atado a las deudas. No puede ser feliz si está atado al consumo excesivo y al espíritu de codicia. La gente, especialmente muchos creyentes, no creen en la realidad que tienen, no creen en realidad que tienen una guerra contra identidades que están al servicio de Satanás. Gran parte del cristianismo no creen que existan seres espirituales que batallan contra los herederos de la vida eterna. Cuando les habla de estas cosas, son ateos. Creen en todo lo demás, pero no creen que existen seres espirituales que quieren destruir a la iglesia. La Biblia dice, y es muy clara en este asunto, y lo dice en Efesios, capítulo 6, dice así de esta manera. Creo que 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Hay otra traducción que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 1. Nuestra lucha no es contra seres humanos, aunque Satanás los puede usar para hacernos la guerra. El primer tipo de identidades malignas que registra aquí, Pablo los llama principados. El segundo, potestades. El tercero, gobernadores. Y el último, huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el enemigo usa dardos de fuego. No simplemente dardos, sino dardos encendidos. Los dardos hacen daño, pero cuando van encendidos hacen más daño. Yo he visto películas que en los tiempos antiguos le prendían fuego a las flechas, las lanzaban contra los barcos y se quemaban todos los barcos, destruían una flota completa con esas flechas encendidas. Y hay muchos creyentes que por ignorancia caen bajo los dardos encendidos. La Nueva Traducción Viviente dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Ven? Mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entienda esto, usted tiene que estar consciente de esto. Tiene que estar atento de todas estas cosas que están pasando, porque ellos luchan. Ellos constantemente están operando contra Dios y contra la iglesia. Póngase a mirar. Usted analice ahora y vea en la televisión, los periódicos, la radio, los libros, revistas, en la vida social del mundo, se ve la evidencia de las actividades de Satanás en todas partes.
Si mira para la izquierda, actividades satánicas. Si mira para la derecha, actividades satánicas. Usted, gracias a Dios, es protegido por Jesucristo. Porque de lo contrario, yo estuviera caído también. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Miren, algo hizo que Stalin matara a 10 millones de cristianos. Algo hizo que Hitler matara a 6 millones de judíos. Y algo hizo que Putin invadiera Ucrania matando a niños, ancianos, mujeres, civiles, le metiera contra los hospitales, contra escuelas. Satanás está detrás de todo eso. Las actividades de Satanás están alrededor de todo el mundo. Quieren apoderarse de todo el universo. Estos seres no son sus amigos ni mis amigos. Son nuestros enemigos. Quieren destruirnos, matarnos y hacernos cómplices de su agenda. ¿Entienden? Quieren destronar a Dios. Pero ya Dios los sentenció y los destruyó legalmente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero mientras siguen haciendo guerra contra los santos, contra los herederos de la vida eterna, saben que les queda poco tiempo, por eso engañan. Esa es su mejor arma, el engaño. Es por eso por lo que esclavizan por medio del sistema del mundo. Y el dinero es controlado por el sistema del mundo que está bajo el maligno Satanás. Pablo lo dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Las grandes bancas mundiales son controladas por el mundo de las tinieblas. Créalo que es así. Aquí yo le estoy enseñando verdades grandiosas y poderosas que me enseña el Espíritu de Dios. Hay muchos que viven como si estas cosas no fueran reales. Ellos dicen, eso suena a película, suena como fantasía. Estas son la gente que más fácilmente son engañadas. Yo por un tiempo fui un esclavo de las deudas. No podía dormir en la noche. Siempre estaba intranquilo, lleno de miedo y de todo tipo de pensamientos negativos. Pero un día clamé a Dios y me mostró la vía por la cual ser libre. Y conocí y entendí lo que significa, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sea libre, hermano. Muchos somos esclavos voluntarios. Aquí les estoy enseñando a ser libres de las deudas y de todas las influencias del mal y de los espíritus que batallan contra su alma. El diablo desea tener al mundo esclavizado y aún más a los santos para que no puedan ser felices en el Evangelio de Cristo. Para que no puedan ser felices en el Evangelio de Cristo. Cuando usted está lleno de deudas, no puede ayudar a nadie, si menos a la iglesia. Yo me libré de todas las deudas, no le debo a nadie ni un centavo y ahora vivo tranquilo,
Duermo tranquilo, camino tranquilo, no miro hacia atrás a ver si alguien me está persiguiendo. Estoy confiado, soy feliz. Cuando yo tenía alrededor de 20 años y estaba en malos caminos, miraba por el retrovisor del auto para ver quién me perseguía. Eso ya se acabó. Ahora miro hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Nadie me llama por teléfono acusándome de delincuente. No recibo ninguna carta amenazándome. Esto es vivir sabiamente. Esto es ser un buen administrador con los recursos que Dios me provee. Soy un buen administrador, no solo del nuevo pacto de la gracia, sino de todo lo que Dios me da. Miren, lo que yo les estoy enseñando, o lo que yo les estoy diciendo, es lo siguiente. Sea sabio en sus asuntos financieros. Arrópese hasta donde le llegue la sábana, decía un amigo mío. No gaste más del ingreso que recibe. No compre para endeudarse. Yo sé que muchas veces para comprar una casa o un auto hay que endeudarse. Pero yo le aconsejo que ahorre y compre al contado, siempre y cuando esté a su alcance. O utilice el dinero de otros, de los bancos, para producir ganancias, pero sea sabio. No sea que caiga en una trampa y lo esclavicen para toda su vida. Ejemplo. Yo ahorro dinero y cuando veo una oportunidad, utilizo ese dinero para después sacarle ganancia. Muchas veces compro un auto por $500 y lo vendo por varios miles de dólares. Y así se puede hacer en diferentes empresas, sean grandes o pequeñas. Pero no estoy malgastando el dinero en cosas que no necesito, en vanidades que no me dan ganancias. Nunca asuma una deuda que usted sabe que nunca podrá pagar solo por el hecho de satisfacer su deseo. Yo tengo un amigo que compró un auto con una deuda de más de $50,000, solo porque se enamoró del auto. Un Mustang color negro con un motor poderoso. Pero a los 2 años tuvo que venderlo porque no podía con el préstamo y el seguro del auto, que era inmenso. Esto es ser un mal administrador. Entonces están los hermanitos que tienen mucha fe y dicen: yo tengo fe de que Dios me va a ayudar. Me voy a meter por fe en esta deuda. Me voy a meter por fe en este auto. Me voy a meter por fe en esta casa. Porque ellos tienen una gran fe y Dios está obligado a suplirles por la fe de ellos. ¿Esto está bien? Eso es bueno, tener fe. O sea que, como yo lo veo, usted mete las patas, hace un mal negocio y después quiere que Dios sea su cómplice. No, hermanos. Pida a Dios dirección, pida sabiduría y Dios le va a presentar las oportunidades en su momento. No se desespere, no trate de impresionar a nadie, porque el que tiene que enfrentar las deudas es usted.
No cuente con la ayuda de nadie. Usted solo tiene que enfrentar este mundo con sus deudas. Y el día que usted se esté ahogando con grandes responsabilidades, nadie va a venir a asumir sus responsabilidades. Cuando el barco se está hundiendo, todos salen corriendo. Y será usted quien tiene que salvarlo. ¿Entienden? Yo les estoy enseñando sabiduría para vivir. No se deje enredar. No se deje enredar. No se deje hacer un cuento. Cuando usted se endeuda con dinero que no es suyo, usted tiene que pagar después. Estoy enfocándome en deudas que están muertas. O sea, deudas de consumo innecesarios. Hay gente que las deudas de ellos son 100 pares de zapatos, carteras, vestidos, artículos para la casa, autos nuevos, etcétera, etcétera. Si usted se endeuda siendo un consumidor excesivo, compulsivo, recuerde que tiene que pagar. La Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. Salmos 37, 21. Romanos 13, 17 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Si usted se endeuda, tiene que pagar. ¿Saben lo que significa tributo? Pago de dinero que le debemos al Estado o al gobierno. Pero también se puede generalizar y decir que debemos pagar cualquier dinero que le debamos a cualquier persona o institución. ¿Ven? Y muchos toman prestado y después dicen: no voy a pagar, ellos tienen más que yo. Esto lo hacen los impíos, no los hijos de Dios. Usted no hace esto a propósito. Si por descuido suyo, por error y por malo administrador usted se metió en estos líos, pues busque formas legales de salir de estos líos, pero no lo haga a propósito. Porque si no, usted se convierte en un impío. Hemos tenido por mucho tiempo malos tutores, malos administradores en nuestras iglesias por avaricia y concupiscencia. Ellos enseñan a la iglesia doctrina de los demonios. Si la doctrina o la enseñanza no te libera, sino que te hace un esclavo, no es doctrina ni enseñanza de Cristo. Hermanos, la iglesia ha estado haciéndose a sí misma mucho daño por las mentiras que Satanás y sus demonios han sembrado en la iglesia. Y la Biblia nos da la razón. Primera de Juan 2:16. Si la gente se dejara guiar por la Biblia, se librarían de muchos problemas. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre,
sino del mundo. En otra traducción lo podríamos decir, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y estamos tan ciegos que todo lo que vemos lo deseamos. Ay, hermanos, esto que yo les estoy enseñando a ustedes es tan importante y tiene tanta sabiduría y conocimiento que yo no entiendo cómo hay personas que les gusta vivir en esclavitud y después que se meten en líos y lo están persiguiendo, si le están mandando cartas de delincuentes y no pueden pagar sus cuentas y están ahogados y no pueden dormir, después dicen que después quieren salir, pero no pueden, ya están ahí aprisionados. Miren, yo he conocido gente que cuando sus hijas cumplen 15 años, se meten en deudas de más de 20,000, 40,000 o 50,000 dólares solo para celebrar los 15 años de la niña. Está bien si usted quiere hacerlo, complazca a la niña. Si usted tiene el dinero, cumpla el sueño de la niña, quizás el suyo también. Pero si no lo tiene, no lo pida prestado. Porque después hay que pagar. Y muchos no pueden asumir esa deuda. Y las deudas esas, si usted paga el mínimo, se va a meter 40, 50, 60 años pagando. Si usted tiene una deuda de 40,000 dólares pagando el mínimo, pagará el doble y quizás usted envejezca y muera y siga la deuda andando. Esto es un mal negocio. Y eso no es todo. Hay cónyuges que uno de ellos muere y el otro debe seguir pagando. Y si es dueño de casa y no paga, le ponen una demanda sobre la propiedad. Hermanos, esto es ser irresponsable y un mal administrador. Les hablé de la administración del nuevo pacto, que se lo he hablado ya en varios estudios. Y ahora le estoy hablando de la administración del dinero, de los recursos que Dios nos da. ¿Entienden? Así es como se conduce el mundo. Así es como el mundo quiere que usted también se conduzca. Y estas son las cosas que la iglesia está enseñando a sus miembros. Haga todo lo contrario de lo que hace el mundo y usted verá cómo Dios lo ayuda y lo libera de las trampas del mundo. Yo veo cómo el mundo se conduce en una dirección. Usted tome otra, aunque sea peligrosa, dura y con tropiezos, le llevarán en la dirección correcta. Una de las cosas que Dios hace para ayudarnos es darnos la sabiduría para que nos conduzcamos sabiamente en todos los asuntos. Salmo 112:5 dice: el hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Este hombre maneja todos sus asuntos y negocios con justicia, con rectitud, con inteligencia, con sabiduría. Es un buen administrador.
buen cristiano gobierna bien su casa. Un hombre o una mujer cristiana maneja bien su casa, o sea, son buenos administradores. Pablo le dijo a Timoteo, es necesario que el obispo gobierne bien su casa, es necesario que el pastor, es necesario que el anciano, es necesario que el profeta, que el pastor, que el evangelista, que el maestro, es necesario que gobierne bien su casa. Es necesario que nuestros líderes gobiernen con sabiduría de Dios todos los asuntos. Miren, hermanos, todos estos consejos que les estoy dando no los aprendí en una escuela o en una universidad. Nadie ha sido mi tutor. Desearía haber tenido a un hermano que fuera mi tutor. Desearía haber tenido un hermano mayor que supiera todas estas cosas. Todos estos consejos los he aprendido de Cristo. Él ha sido mi maestro. Y no fue fácil, porque estas instrucciones chocaban y contradecían a la popular enseñanza del mundo y de la mayoría de la enseñanza de la iglesia. La iglesia me había enseñado a meterme en deudas y a vivir por fe en la codicia. Y muchos hermanos se metieron en grandes problemas por esta falsa doctrina. Pero Dios me libró de todas estas trampas. Muchos cayeron y fueron traspasados con muchos dolores. Para desempercudirme de tanta basura tuve que apartarme por un tiempo de la popular canción y encerrarme a solas con Jesús. Y el resultado son todas estas enseñanzas que les doy todas las semanas. Yo entiendo que muchas veces debemos asumir desafíos y deudas para lograr metas, como los estudios universales, como los estudios y universidades para nuestros hijos, o cualquier otra cosa que necesitamos, como un techo o un auto, pero que sean deudas justificadas. No deudas por tomar malas decisiones o por tirarnos el peo más grande del que el otro. Yo tengo una amiga que tuvo que declararse en bancarrota porque debía más de lo que podía pagar. Y no eran deudas de una propiedad, sino de tiendas de consumo. Ella solo compraba carteras, zapatos, perfumes, vestidos, Victoria's Secret, etcétera, etcétera. Y al final no pudo más. Estaba enloqueciendo con las deudas. Y los acreedores llamándola, amenazándola y enviándoles cartas de delincuente. Esto no es tener un buen testimonio. Y si usted como cristiano está viviendo así, no tiene un buen testimonio. Usted debe ser responsable en todos sus asuntos, como individuo, como cristiano. ¿Cuánto más la iglesia? La iglesia tiene una responsabilidad mayor. El pastor de la iglesia local es responsable de su mayordomía. Su responsabilidad es mayor ante Dios y los santos. Y si no ejerce bien su mayordomía, le será quitada su responsabilidad y otro ocupará su lugar, como ha sucedido y sigue sucediendo. La iglesia debe ser
fiel con el dinero que recoge, con el diezmo de los santos, debe emplearlo sabiamente. La iglesia debe ser un buen administrador, debe ser transparente en las finanzas. Y Cristo le llamó al dinero riquezas de maldad o riquezas injustas. ¿Por qué? Si ha puesto usted a pensar, ¿por qué Cristo le llamó riquezas de maldad o riquezas injustas? ¿Por qué? Simplemente porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Si ha puesto usted a pensar alguna vez en esta declaración? El amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, la avaricia, es la fuente de todos los males. Es la base de donde salen todas las cosas malas. Es lo que produce todo tipo de maldad. Es el gatillo que dispara y mata. Es el gatillo que usted aprieta y mata. El amor al dinero. El amor al dinero es una raíz que produce muerte, dolor, asesinato, traición, infidelidad, divorcio, fornicación, prostitución, fraude, robo, guerras, etc. El comentario de Henry dice: el ojo malo es el que envidia lo que tienen más. Por eso es por lo que quieren ser ricos a todo trance. Henry también dice: el diablo es el instigador y el autor de estos males. Así como la piedad es la raíz de todos los bienes, la codicia es la raíz de todos los males. Afanarse por ser ricos hace que un creyente se extravíe de la verdad. ¿Esto es así? Hace que el creyente se extravíe de la verdad, se extravíe de la fe. ¿Qué significa esto? Esto significa que la gente empieza a vagar continuamente en su órbita. Es como un satélite en el espacio. No tienen una fe estable. Vagan en sus pensamientos, no son gente estable, no son de fiar. Un día prometen una cosa, al otro día quebrantan sus promesas. Así son esta gente. El cristiano tiene que ser buen administrador, tiene que ser un buen mayordomo, tiene que ser fiel a su palabra, tiene que ser fiel a la palabra de Dios y tiene que ser fiel a las palabras que salgan de la boca de uno. Fíjense, una carta fue hallada, dice un libro de A. Meyer. Él dice que una carta fue hallada en el bolsillo de un millonario que acababa de suicidarse. Y la carta decía: he descubierto durante mi vida que montones de dinero no traen la felicidad. Me quito la vida porque no puedo hacer frente por más tiempo a la soledad y al aburrimiento. Cuando yo era un obrero corriente en Nueva York, era feliz, pero ahora que poseo millones, estoy infinitamente triste y prefiero la muerte. Hay gente que dice:
Yo no amo el dinero. Yo solo busco y tengo dinero para utilizarlo. Pero el fruto de ellos dice que en realidad ellos aman el dinero. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, mis queridos hermanos. El dinero se emplea mayormente en el mal. El dinero ha producido mucho mal. Por el dinero hay guerras, robo, asesinatos, asaltos. Por el dinero familias enteras se han separado. Por el dinero hijos han asesinado a sus padres. Por eso Jesús le llamó riquezas de maldad. Hay versiones como la Reina Valera que le llama riquezas injustas. El dinero, hermanos, está manchado con sangre, con sudor, esfuerzo y proviene del mal. Por eso que el dinero que ganamos honradamente debemos utilizarlo sabiamente para ganar el mundo para Cristo, para hacer tesoros en los cielos, para ayudar y para apoyar a la iglesia y a la obra del ministerio. Con el dinero debemos proveer para nuestra familia, para los necesitados, mayormente los necesitados en la familia de la fe. ¿Entiende? Si usted vive así, trabaja así y actúa así, usted dejará un buen testimonio para las generaciones venideras y se hablará de usted de haber sido un buen hombre y una buena mujer que realmente predicó el evangelio con su ejemplo y con su dinero. ¿Entienden? Esta es la verdadera religión pura y sin mácula, dice Santiago. Yo sé que el tema se ha extendido, pero toda esta sabiduría e información es necesaria. Así yo puedo tocar sus corazones, o más bien el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones por medio de estas palabras, para que usted sea libre de todo aquello que lo tiene aprisionado. Miren, yo no acepto cómo es posible que si en nuestras iglesias tenemos tantos ricos, tengamos hermanos y familias que no pueden ni comer 3 comidas al día. Y la iglesia primitiva se comprometió en ayudar a los pobres y lo hacía constantemente. ¿Por qué razón no podemos hacerlo en la actualidad? En una ocasión estuve en una congregación donde quise crear fondos para los necesitados. Pero se me opuso el líder de la iglesia. Me dijo que la iglesia tenía muchas deudas, que no podía asumir otra responsabilidad. Entonces yo le expliqué que sería un fondo aparte de la iglesia, que nada tendría que ver con los gastos de la iglesia. Al final, nada pude contra el liderazgo. Yo creo que cada iglesia debería tener un fondo destinado a las necesidades de los que verdaderamente están necesitados. Si podemos comprar aviones, casas grandes y autos lujosos, ¿por qué no podemos tener un fondo para ayudar a nuestros hermanos necesitados? Pero esto es un asunto que a nadie le interesa tocar.
¿Por qué? Porque no produce dinero, sino gasto. Por eso es que Pablo, a mí como apóstol, me impresiona. El apóstol Pablo era un apóstol de calibre. Miren lo que dijo en Hechos 20, 33 al 35. Dijo así: no he codiciado plata u oro o vestidura de nadie. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario y para lo que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este era un hombre de calibre. Pablo no se aprovechaba del dinero de ellos como lo hacen los lobos en la actualidad. Pablo trabajaba reparando carpas, tiendas de campaña, para sostenerse él mismo y a los que estaban con él. Pablo era un ejemplo tanto en el área espiritual como en el área material. Era fiel, honesto y honrado en todo. Era un buen administrador. Yo creo que si Pablo estuviera vivo, estuviera horrorizado de la tanta codicia que hay en la iglesia. Y la codicia es una de las obras de la carne por la cual muchos no heredarán el reino de Dios. La codicia está en la misma categoría que la práctica de la homosexualidad. Muchos dicen, los homosexuales irán al infierno. Y es verdad, se irán juntamente con los avariciosos. Fíjense que el apóstol Juan dijo: hijitos, guardaos de los ídolos. Cualquier sustituto de la fe y confianza en Cristo es un ídolo. Y el dinero se ha convertido en un ídolo para muchos. Un tío mío me decía, cuando yo le hablaba de Cristo y del Evangelio y todas estas cosas, me decía, se metía la mano en el bolsillo y sacaba un fajo de billetes de a 100 y me decía: este es mi Dios. Aquí está escrito, en Dios confiamos. Este es mi Dios. Este es el que me resuelve todos mis problemas. El verde para arriba, decía él. Ese es el ídolo de él. Así está el mundo y tristemente también gran parte de la iglesia. Esto es importante que yo lo enseñe y no voy a parar hasta que saque todo lo que tengo dentro. No voy a parar. En 1 Corintios 9:4, Pablo dijo, 9:14, Pablo dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En otras palabras, los que ministran en asuntos espirituales deben ser sostenidos económicamente por los que reciben el beneficio de su ministerio. Esto es bíblico y fue ordenado por el Señor. Pero, y aquí hay un pero, es necesario que aquel a quien la iglesia va a mantener sea hallado fiel.
Y que no sea una persona o un creyente que se le cubren los cables y quiere explotar a la iglesia para vivir en lujos, vanidad y pasiones desordenadas. Hermanos, el mundo sin el Espíritu Santo entienden esto que yo les estoy enseñando. ¿Cuánto más los que tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué razón gran parte de la iglesia no entiende que usted no puede a costilla de la iglesia ni de nadie querer vivir en lujos y vanidades, exprimiendo y trasquilando a los santos? Eso es diabólico. La codicia ciega los razonamientos y el entendimiento correcto de una vida cristiana. Pero bueno, vamos a analizar este versículo. Y también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué yo entiendo aquí? Uno, es una orden del Señor, una orden de Cristo. Dos, los que anuncian el Evangelio. O sea, las buenas noticias de salvación en Jesucristo, las buenas noticias del sacrificio de Cristo, el Evangelio, las palabras que están aquí escritas. Esos son las gentes que yo voy a mantener. Esas son las gentes que la iglesia debe mantener. No a los vividores de hoy día. No a los filósofos de hoy día, no a los psiquiatras modernos de hoy día, no a los fanfarrones estos modernos que no saben nada de la Biblia. 3, que vivan del Evangelio, que puedan sostenerse económicamente para las cosas básicas, techo, vestido, alimento y todo lo necesario para vivir honradamente, sin excesos, sin codicia, sin abusar de nadie, cuidando su testimonio de ser un buen administrador, uno que no se enreda en los negocios de esta vida. A ese es el que la iglesia puede mantener. A ese. ¿Ven por qué es tan importante explicar todo esto? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Nueva versión internacional. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Biblia de las Américas. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que los reclutó como soldado. Nueva traducción viviente. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrá agradar al oficial que los reclutó. Esto está poderoso. Esto está poderoso, poderoso, poderoso y poderoso. El expositor dice sobre esto: el soldado tiene solo una cosa en mente, y es llevar a cabo su deber. El cristiano ha de tener el mismo motivo, el mismo espíritu y la misma consagración. De ahí el apóstol Pablo usa la palabra soldado. Y piense por un minuto solamente,
Piense por un minuto en este asunto. Un soldado está enfocado en la guerra, en el campo de batalla. Él no tiene tiempo para otra cosa que no sea la guerra. Y cuando usted está en el campo de batalla, habrá muchos momentos de miedo, de escasez, de tristeza. Muchas veces no podrá dormir preocupado, ansioso. Es un camino duro, pero cada vez que tenga una victoria se llenará de gozo, de paz, de alegría en medio de la guerra. El soldado no está pensando en otra cosa que no sea vencer. ¿Entienden? Inamundo dijo: la avaricia consiste en tomar los medios por fines. Piensa en esta declaración. Los avariciosos son capaces, con tal de lograr sus fines, fingir que son cristianos y santos. Ambrosio dijo: la avaricia generalmente embota el buen juicio humano y pervierte los criterios. Alejandro exclamó: la codicia y la ambición dan mucha fuerza, pero también insensatez y locura. Piensen esto y es una realidad. La codicia le da a su mente y a su cuerpo fuerza, poder. La persona hará cosas que antes no hacía. Es un deseo que lo lleva a romper con cualquier regla de moralidad. Séneca dijo: no hay avaricia sin castigo, aunque bastante castigo es ella misma. Esto está todo maravilloso. No solamente yo les estoy dando estos consejos, también utilizo consejos de hombres de Dios que ya han partido con el Señor. La avaricia ciega al hombre, le conduce a errores, le llena de temores y le endurece. Y la avaricia insensibiliza a la conciencia. La avaricia endurece la conciencia. Muchos hombres, muchos grandes hombres de empresas gozan de tener fama de ser llenos de ser duros de corazón. Con la codicia se gana dinero y se pierden personas. ¿Están entendiendo todo esta enseñanza maravillosa? Y Dios ya desde el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, habló sobre la codicia. En Éxodo 20, versículo 17, dice: no codiciarás. Desear cosas buenas que son permitidas, no es pecado. Pero codiciar sí lo es. Porque la codicia desea lo que no le pertenece. La codicia conduce a la mala acción. Si usted desea cosas buenas, no es pecado, pero si usted codicia cosas que no le pertenecen o que son malas, eso es pecado. Porque lo conduce a una mala acción. El mandamiento ahí en Éxodo 20 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa semejante de tu prójimo.
No codiciarás. Y Henry, en comentario de Henry, dice: este mandamiento prohíbe todo deseo desordenado de poseer lo que no es nuestro para nuestra propia satisfacción. El expositor dice: la codicia es lo que causa la mala acción. Este mandamiento enseña al hombre que hay uno quien ve el corazón. A los ojos del tal, todas las cosas están desnudas y descubiertas. Y quien considera mucho menos los actos exteriores que el pensamiento o motivo interior del cual el alto procede. Dios ve en tu corazón. Isodoro dice: el que está dominado por la avaricia es poseído, no poseedor. El ansia de tener dinero acaba por convertirse en una dependencia, una droga, una droga de la que es imposible escapar. Un neurótico obsesivo por una idea fija: acumular dinero. Spinoza dice que no hay diferencia entre el loco que, dominado por su manía, no puede pensar en nada más, y el avaro que no piensa en otra cosa que en la ganancia y el dinero. Quevedo dice: la riqueza y el poder son enfermedades del entendimiento. ¿Cómo yo puedo saber si yo soy codicioso? La persona codiciosa es egoísta, es envidiosa y experimenta insatisfacción permanente porque siempre desea algo que no tiene. ¿Cómo saber si una persona es codiciosa? Se ha definido a una persona codiciosa como un afán excesivo de riquezas, como un deseo voraz y vehemente de algunas cosas buenas, no solo de dinero, riquezas, sino también lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio, un egoísmo que nunca consigue satisfacer. Yo creo, después que les he dado toda esta enseñanza, que todos los seres humanos hemos sido codiciosos, o hemos sufrido alguna vez de esta enfermedad. Enfermedad no, esto no es una enfermedad, esto es pecado. Dios dice que es pecado. Pero también creo que si realmente estamos en Jesús y Jesús en nosotros, podemos ser libres de esta malicia que ha destruido y sigue destruyendo a millones de personas en el mundo. Pablo dijo algo poderoso sobre la codicia en Romanos 7:7. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. El apóstol Pablo pudo notar la codicia solamente cuando la gracia de Cristo entró en él. El deseo por lo prohibido es la primera forma consciente del pecado. Cuando usted y yo deseamos cosas prohibidas, estamos experimentando la naturaleza de pecado en acción.
¿Cuántos no han deseado la mujer del prójimo, la casa, el auto, el negocio o los hijos del prójimo? Esto es concupiscencia, o sea, deseos malos. Y todos necesitamos ser libres de los deseos malos. A mí me gusta usar la palabra concupiscencia porque se escucha con más poder. Todos necesitamos ser libres de todos estos deseos malos, de estas concupiscencias. Y todos podemos ser libres si estamos realmente en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo y la obra de la cruz, la naturaleza de pecado queda sin acción, queda destronada. Por medio de la naturaleza, por medio de la fe nuestra en Jesucristo y la cruz, esa naturaleza que nos impulsa a codiciar queda sin acción, pierde su trono. Y entonces es que así nosotros podemos ser libres de todos los malos deseos. Usted vivirá por fe confiando en Jesucristo en todo tiempo. Y usted verá cómo el Espíritu Santo lo ayuda y caminará en esta vida por fe en Jesucristo. Y de momento usted notará que todas las cosas que lo perturbaban y todas las cosas que lo esclavizaban empiezan a desaparecer automáticamente. ¿Por qué? Porque por su fe en Cristo y la obra de la cruz, usted le dio latitud de acción al Espíritu Santo sobre su vida. Y entonces el Espíritu Santo opera poderosamente en su vida, librándolo de todo aquello que lo puede matar y esclavizar. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Continuamos con este estudio la semana que viene. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Ah!